Vamos, chico, es hora de despertar. Había una luz. Una luz diminuta, que brillaba en una bocina y rebotaba en el pelo azul claro de alguien a quien no podía ver bien. Borrador me matará, chico, vamos. Una voz, la voz de un héroe. No la de Eraser. La voz de alguien más cantaba palabras sobre él. A través de la niebla y la neblina que cubrían su cabeza, sus oídos y su cuerpo atormentado por el dolor, se oía una voz que reconoció. Estaba sumido en la más absoluta oscuridad. Izuku se moría, pero de alguna manera ya no. De alguna manera, ahora había una luz. Era la voz de una niña. Una voz suave y aguda que, si bloqueaba bien las palabras que decía, podría ser su madre. Lo hacía señas para que se acercara. Lo llevaba a un lugar donde pudiera abrazarla de nuevo y todo estaría bien. Se acabaron las peleas, el dolor, las noches sin dormir con el estómago rugiendo y casi rompiéndose los huesos de tanto temblar. Ya no hay gente buena en la calle. Gente que antes lo odiaba. Se acabó Eraser. El héroe podría vivir sin él. El hombre tenía muchos alumnos, y quizá lo lloraría, pero podría seguir adelante. Ya no queda Denki, un chico que fácilmente podría encontrar un nuevo entrenador. No más Hitoshi. Soltó un sollozo. Claro, podría vivir sin él. Feliz y eternamente, pero por Dios, Izuku no quería estar en ningún otro lugar. Recibiría un monumento, un cuerpo enterrado bajo el nombre de Fox, el mundo, demasiado sumido en el dolor como para preocuparse por su identidad. Esa era la única manera de que su padre no reutilizara su cuerpo. Una y otra vez, hasta que nada de lo que hizo en vida importara. Hasta que la mano de su padre le arrancó las alas y lo honró con su alma hasta las profundidades del infierno para que pudiera sostener su mano una última vez antes de que se la cortaran. Una máscara, una foto y algunas velas, eso era todo lo que quería. Cuando le dijo esto a la voz, ésta le dijo que se levantara. Unas manitas le empujaron el hombro, rogándole y llorando que levantara la cabeza. Su madre tenía unas manos mucho más grandes. Él nunca pudo decirle no a los niños. Eri, sus palabras salieron apagadas. Cansado y exhausto, igual que él. Entonces volvió a encenderse la luz, y de repente, cobró energía. Había un techo de metal sobre él, y el sonido de una pelea provenía de unos metros detrás de ellos. Estaba tumbado, y la sangre empapaba el suelo bajo él, probablemente de su propia boca, y su chaqueta estaba increíblemente manchada. Hizo un repugnante chapoteo al incorporarse. ¡Héroe!, gritó Eri, indiferente a la enorme cantidad de sangre que lo cubría por completo. Tenía grandes manchas en el pelo, probablemente porque le caía por la boca mientras corría con ella. Izuku había sangrado sobre ella, y a ella apenas le importaba. Se llevó la mano a la boca, la sangre había desaparecido. Le cubría los labios, pero había dejado de caer. Su pierna estaba igual. El agujero de bala había desaparecido y el hueso había vuelto a su sitio. Un hormigueo era la única prueba de que algo andaba mal. ¿Cómo? Eri se puso rígida, con una expresión de remordimiento en el rostro. Puedo rebobinar a la gente. Es peligroso, pero estabas sufriendo. Sollozó. ¡Ay, Dios! Ese don era poderoso. Ni siquiera podía evitar que su cabeza le diera todos los usos posibles. Con razón Overhaul quería conservarla con tanta pasión. Con un don como ese, podría apoderarse del inframundo. Con un don como ese, su padre podría hacerle sufrir de maneras que ni siquiera podría imaginar. Podría devolverlo a sus 9 años, cuando un don regenerativo no era necesario. Quizás incluso a sus 4 años para poder repetir todo el proceso de otorgamiento del don. Nada sería definitivo, todo podría revertirse. Afectaban sus mentes. De ser así, su padre podría devolverlo a 5, y entonces no sabría nada de lo que su padre le había hecho antes. De las fachadas que ocultaba tras palmaditas en la cabeza y frases llenas de orgullo. No le importaría papá. Izuku estaría completamente solo. Si no funcionaba, podía volver atrás. Una y otra vez, en un bucle sin fin, quedaría atrapado hasta que su padre muriera. Así que, básicamente, nunca. Lo lamento. Oye, no. ¿Estás bien? Izuku la interrumpió antes de que intentara disculparse por salvarle la vida. De todas formas, era culpa suya. ¿Cómo era tan tonto como para pensar que el hombre con don que quitaba balas no las usaría contra él? Fue una decisión estúpida, llena de adrenalina y en un instante, ponerse frente a una bala en lugar de esquivarla, lo que le habría costado la vida de no ser por Eri. Por su pequeña salvadora. Oh, gracias a Dios que estás despierto. Una voz, la voz de Phantom. Mierda.
Phantom estaba allí. Miró a su alrededor para verla, pero estaba de espaldas a él. Entonces se dio cuenta de que podía ver, podía ver. Su máscara seguía en su cinturón de herramientas y tenía los ojos desorbitados. Libre en el aire. ¿Qué pasa?, preguntó. Phantom seguía de espaldas a él. Estaba de cara a la puerta, lista para saltar. Llevaba el pelo largo y negro recogido en un moño, y su traje negro casi se confundía con las oscuras paredes del almacén. Ponte la máscara y prepárate para correr con el chico, ¿entendido?, ordenó. Izuku asintió. En cuanto le colocaron la máscara, el hedor a sangre lo invadió como hacía mucho tiempo. Estaba ahí, envolviendo cada rincón del edificio. Sangre fría, sangre caliente, sangre por encima, por debajo. Dios mío, estaba por todas partes. Se le pegaba a la espalda, a las manos de Eri y al costado de Phantom. Estaba tras una venda, pero Phantom sangraba. Voy a bailar con un monstruo. Suspiró, sin importarle la sangre, y se unió a los gritos. La lucha. La sangre que Overhaul estaba sacando a la superficie solo unas habitaciones más allá. Estaba siendo retenido por héroes, pero quién sabía cuánto duraría eso. Otro héroe lo ayudó innecesariamente a levantarse después de que Phantom se fuera. Eri se aferró a su pierna como si fuera un salvavidas, así que la levantó para que fuera más fácil. Ignorando la sangre que aún les quedaba. Debería haber una salida cerca para la chica. ¿Qué le pasó a Phantom?, preguntó, conteniendo las ganas de correr a ayudarla. Tenían que irse, lógicamente, Eri lo necesitaba más que Phantom. Era una heroína, una herida leve no la detendría. Excepto, le dispararon mientras entrábamos, le vendamos, debería estar bien, le dispararon, probablemente con las mismas balas que a él. Se habría dado cuenta si hubiera perdido su don, si una parte tan esencial de ella hubiera desaparecido. Si lo hubiera hecho, no habría entrado, ¿verdad? No se habría ofrecido a la muerte sin reparos. Phantom no era así, no lo haría. Su corazón latía aceleradamente. Algo andaba mal. Maldita sea la salida, corrió a abrir la puerta para detenerla. Necesitaba hacer algo antes de que Phantom se cubriera de sangre cuando él podría haberlo impedido. Podría haberlo hecho por ella. Fantasma, las palabras cayeron en oídos sordos. Una mujer se enfrentó a una bestia creyéndose invencible, y no pudo hacer nada cuando ésta se abalanzó sobre ella. Como un ciervo deslumbrado, Fantasma fue alcanzada. Arañada, aplastada, empalada, como fuera que se pudiera decir muerta, ella era la víctima. Izuku escuchó conteniendo la respiración mientras su corazón se detenía, y entonces el corazón mismo se hacía añicos. Tenía más sangre que en años. Sus preguntas nunca obtuvieron respuesta. No había latidos que escuchar ni una boca con la que explicarse. Si supiera que su don no era más que un recuerdo al entrar corriendo. Él nunca lo sabría, así como nunca vio su rostro, ni supo de su vida. Tenía familia, pareja, hijos, quizás incluso un perro, alguien que llorara hasta dormirse cada noche de invierno porque Izuku no era lo suficientemente rápido. Se le cortó la respiración y apretó el rostro de Eri contra su pecho para que no lo viera. Fuera lo que fuese, tenía los ojos cerrados. Intentaba escuchar el latido del corazón, pero solo captaba el sonido de zapatos chapoteando al caminar sobre la sangre. Y sangre, tanta sangre, casi podía oír la sangre, olerla, saborearla, sentirla. Algo en él se negaba a verlo. La sangre era algo a lo que casi estaba acostumbrado, pero ahora, dejaba que las lágrimas le nublaran la vista. Sollozos silenciosos resbalaban por su rostro para no asustar a Eri aún más. El fantasma se había ido. Izuku no pudo hacer más que llorar. Aún así, había sangre en sus lágrimas. El corazón de Overhaul estaba desbocado. Bombeaba sangre por todo su cuerpo aún más rápido de lo normal, y la sangre corría directamente a sus manos. Como garras y con partes de las paredes incrustadas. Los héroes yacían a su alrededor en diversos grados de inconsciencia. Sin embargo, Phantom era el muerto. Su pie ni siquiera se movió un centímetro antes de chocar con una pistola. Una maldita pistola que una vez perteneció a Phantom, y que todavía le pertenecía. Los muertos aún pueden poseer cosas, ¿verdad? Mira lo que me hiciste hacer. Overhaul rió, con voz ronca e implacable. Estaba feliz, tenía las manos manchadas de sangre, y estaba muy feliz. Había un cuchillo en el cinturón de herramientas de Fox que casi lo indujo a tirarlo. Lo único que lo detuvo fue la pequeña, vulnerable, aterrorizada y temblorosa niña en sus brazos que necesitaba estar a salvo.
Podrías detener esto, detener todo esto. Vamos, Eri, ¿de verdad quieres que otro héroe muera por ti? Eri intentó soltarse, eso lo sacó de su ensangrentado aturdimiento. No voy a dejar que te vayas con él. Eso fue todo lo que dijo mientras recogía la pistola ensangrentada de Phantom del suelo, la guardaba en su cinturón de herramientas, dejaba a Eri en el suelo detrás de él y le hacía señas al héroe para que la llevara. Luego dejó que la sangre tomara el control. La ira que se apoderó de su alma y que se obligó a sí mismo a acallar, a ignorar. Ahora no, Phantom estaba muerto, y para él, Overhaul era solo otro All for One. Desde los 9 años, solo anhelaba vencer a su padre. Overhaul podría ser un excelente sustituto. Overhaul necesitó 3 latigazos en la cara para contraatacar. Apretó su cuchillo con más fuerza y siguió atacando todo lo que pudo, incluso mientras el suelo temblaba. Overhaul se resistió y el metal de las tuberías se transformó en púas que le atravesaron el corazón. Izuku respiró hondo, sacó el metal y se lo lanzó directamente a la cara. Su sangre se encontró con la de Phantom en el suelo frío, donde merecía estar. Le cortó la oreja a Overhaul y escuchó sus gritos con satisfacción. No alegría, no podía sentir alegría mientras la sangre de Phantom aún le manchara los zapatos, pero definitivamente nada que ver con remordimiento. El hombre se lo merecía. Por un momento, finalmente le dio un golpe al doctor, luego a su hermano, eso lo hizo ser más suave con el hombre, luego apuñaló a su padre y escuchó sus gritos. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Si sus ojos se vieran detrás de la máscara, habrían brillado. Su padre gritó mientras se sujetaba la oreja, le disparó un trozo de pared destrozado, y él lo esquivó sin quejarse. Izuku incluso rió. Todo su cuerpo se rió a carcajadas, con aspecto de lunático, mientras disparaba cuchillo tras cuchillo directamente a su frío y muerto corazón. Al menos tenían eso en común. Entraron en ritmo. Overhaul rompía cosas, techos, pisos, paredes, incluso a una persona que hacía que Izuku vomitara solo de verla, luego las transformaba en algún tipo de arma, e Izuku las esquivaba, las volvía a romper y volvía a golpearlo. Le gustaba la sensación de estar en la cima. Podía derribar a Overhaul una y otra vez, y mientras se mantuviera en pie, estaría bien. Mantenía a la gente a salvo y lo mantenía alejado de los latidos del corazón que peleaban con sus trabajadores. La pelea se mantenía lo más lejos posible de Eri. Ella se había negado a irse. Lo captó en sus oídos mientras revisaba cada leve cambio de viento provocado por los ataques de Overhaul. Si ella no iba a huir, entonces tenía que darle una paliza a Overhaul para que no pudiera ir tras Eri ni aunque lo intentara. Nunca más podría ir tras nadie. Ni a un Izuku, ni a una Eri, ni siquiera a un papa. Y mucho menos a otro maldito fantasma. Le dio una patada en el cuello al hombre, luego le golpeó la cabeza con el otro pie y saltó para prepararse para otro ataque. Necesitaba ser débil, indefenso ante cualquiera que quisiera golpearlo con la misma intensidad que Izuku. Overhaul no iba a morir. No por su culpa, no si podía evitarlo. Izuku no quería matarlo, pero con cada ataque, la línea entre noquear y matar se hacía aún más delgada. La voz del hombre se parecía demasiado a la áspera y aterradora que lo había metido en este lío. Que lo había entregado a otro hombre para que lo criara y luego llamara a su padre. Que Izuku todavía no quería nada más que ser un verdadero hijo para él. Su padre lo agarró del brazo a mitad de camino, y un pequeño pensamiento en su cabeza lo asustó. Que había perdido, que estaba muerto. Ido, pronto sería olvidado, pero entonces sus patadas y gritos funcionaron, y aún conservaba su don después. Overhaul no era un All for One. Volvió a reír, incluso cuando Overhaul recibió un golpe en la cara. Se rió. Ahora sí que me está sacando de quicio, espetó Overhaul. Sus brazos parecían garras mientras se metía todo lo que podía en el cuerpo. Porque atacar o defender era un misterio. Fuera lo que fuese, no le gustaba. Me importa mucho mi higiene, y tú eres una de las personas más sucias que he conocido. Tú eres el que está cubierto de sangre. Izuku respondió con un escupitajo, asestando otra patada justo en la cara. Había lastimado a Eri. Él, Overhaul, había matado a Phantom. La había destrozado sin mostrar ningún remordimiento. Izuku y Fox iban a hacer que se arrepintiera. Si Stein hubiera estado allí, también podría haberlo arrepentido. Mucho más que Izuku. Stein no habría hecho más que sonreír mientras lo destrozaba. Habría jugado con él mientras lo congelaba de miedo, incapaz de moverse.
Izuku ni siquiera sabía si podría evitar que Stein lo matara. Eso era lo que daba miedo. Nunca podría hacerlo. Jamás podría hacerle eso a Eraser, Itoshi o Denki. Pero Dios, no había nada que deseara más que Overhaul sufriera por todo lo que había hecho. Estás infectado, la maldita enfermedad de los héroes que se propaga en todos los que tienen una de esas malditas licencias. Ah, y tú, pequeño despistado, que andas por ahí de noche, haciéndote el héroe mientras hundes al mundo y a mi organización. Cada palabra se enfatizaba con un movimiento de su brazo, sujeto a las garras gigantes que amenazaban con arrancarle la cabeza si se movía un poco más lento. Era un poco menos listo, menos preparado. Entonces tendría que esperar a que le creciera una nueva cabeza, tiempo suficiente para que se llevaran a Eri. Volvió a agacharse bajo el brazo. Así que ya está, ¿quieres dinero? Rió entre dientes, sin poder contenerse. Lo que impulsó a este hombre a experimentar con su propia hija fue la necesidad de más. La avaricia. La risa cesó cuando su juego de pies se volvió torpe y su garra se aferró a su cabello. Lo arrastró directo a la cara del hombre y ninguna patada ni grito pudo detenerlo. Mientras mantuviera la atención del hombre, estaría bien, se dijo a sí mismo. Aún así, Eri seguía lo suficientemente cerca como para que Overhaul pudiera recuperarla si se esforzaba lo suficiente. Voy a matarte y lo disfrutaré. Overhaul debía de estar sonriendo tras su máscara, pues la alegría parecía irradiar de su boca. Cada palabra estaba entrelazada. Disfrutaba cada segundo. Izuku sabía que a Overhaul le gustaba hacer sufrir a la gente, pero aún así le repugnaba verlo en acción. Quizás me duche después. Mi sangre no está muy limpia, dijo Izuku, con palabras tan cansadas como siempre, incluso mientras su energía se redirigía creando un campo de fuerza alrededor de su pie. La adrenalina lo impulsó incluso cuando la mano de Overhaul se apretó con más fuerza. Entonces pateó, y la luz se desprendió en una ola que empujó a Overhaul hacia atrás, atravesando una pared particularmente delgada. Estaba exhausto después de eso, lo sabía en su mente, pero también sabía que había una chica que salvar y una lucha aún por ganar. Así que se puso de pie, mantuvo los puños en alto y corrió para seguir el ritmo de la lucha. Sabía que las púas que surgían de la tierra lo golpearían, pero no tenía tiempo ni energía para maniobrar. Tosió sangre mientras le perforaban el pecho y la pierna. Overhaul apuntaba directamente a la muerte. A solo unos centímetros de su corazón había una púa que se extendía desde el suelo casi hasta la mandíbula. Otra solo le llegaba por encima de la rodilla, pero aún así le atravesó la pantorrilla. Ni siquiera dolió mucho, pero aprovechó para agachar la cabeza. No quería ni moverse. Eri no estaba, ¿verdad? Todo estaba bien ahora. Alguien más va a morir por ti. Esto es lo que quieres, Eri, gritó Overhaul, no con la boca, pero gritó de todos modos. Luego se hizo el silencio, seguido de pequeños pasos contra el duro suelo. Acompañado por un corazón acelerado y lágrimas de terror silenciadas por pura voluntad. No estuvo nada bien. ¿Dónde carajo estaban todos los demás? Escuchó atentamente y solo encontró latidos tras latidos abriéndose paso entre los miembros inferiores o siguiendo órdenes y permaneciendo junto a la salida, ajenos a su lucha. Los otros latidos eran de unos pocos héroes atrapados en el suelo. Casi muertos, o en el caso de cuerpos calientes que ya no tenían corazón latiendo, estaban muertos. No quiere tu ayuda, zorro, Overhaul rió. Esa risa sádica y cruel que también conocía. Eso ya no me importa, dijo, y la sangre acompañó las palabras al derramarse de su boca. Su curación cubrió los agujeros mientras se desprendía de las púas tan rápido como le fue humanamente posible, y luego echó a correr. Fox corrió tan rápido como pudo, con los brazos abiertos para abrazar a la niña. Había desahogado su ira por la muerte de Phantom, aún tenía lágrimas en los ojos, pero el héroe no habría querido que arriesgara la vida de una niña por la ira que sentía por su muerte. Si hubiera controlado sus emociones antes, los dos podrían haber estado a salvo ahora. Sollozando, temblando y enojados, pero a salvo. Allí estaban, en cambio, sangrando, aterrorizados, temblando y en peligro. Eraser estaría furioso con él. Apenas acercó la mano lo suficiente para tocar a la chica cuando una garra, moldeada a partir del suelo quebrado bajo sus pies, la agarró y la jaló hacia atrás. De vuelta a Overhaul, su camino cambió de inmediato. Sus piernas captaron la señal y corrieron hacia los dos latidos sin pensarlo dos veces, ni siquiera antes. Un reflejo puro, lleno de adrenalina.
También sus manos se aferraban a la columna ascendente que elevaba a los dos latidos en el aire. Izuku se lo daría al bastardo que escapó por el techo roto del almacén. Con un héroe en cada entrada y salida, le habría sido imposible escapar. Así que repasó el problema, dejando a sus trabajadores como corderos al matadero y llevándose consigo al único cordero que le importaba. Overhaul podría conseguir más trabajadores. Eri era lo que necesitaba. Fox siguió subiendo. Una sensación similar a la quemazón de una cuerda se le clavaba en la palma con cada agarre del bloque, pero los gritos de Eri lo impulsaban. Sus brazos seguían extendiéndose hacia arriba incluso cuando sus músculos gritaban y amenazaban con fallarle. Debía de estar increíblemente alto para entonces, pero el miedo genuino que se aferraba a su estómago era el de escapar. Había pequeños trozos de metal que sobresalían del pilar destrozado que Overhaul había construido. Clavos, rodapiés, objetos afilados que tenía que sortear cada vez que subía más. Más de una vez, alargó la mano buscando un lugar donde agarrarse, y un alambre afilado lo alcanzó. Atravesó su mano sin ninguna resistencia. La primera vez, Izuku echó la mano hacia atrás y casi se cae. Solo se recuperó tirando lo más cerca posible del pilar con la otra mano. Aún así, 2 trozos de metal más le cortaron la garganta y la mejilla, haciéndole sangrar aún más. Después de eso aprendió a aceptar el dolor y seguir adelante. Izuku estaba a pocos metros debajo de ellos cuando se detuvo a escuchar. Eri, llorando e intentando escapar, sujeta por las monstruosas garras de un hombre con una máscara de afecto paternal. Le costó mucho no dejar que su mente volviera a uno de sus propios recuerdos. Perderse en la familiaridad y olvidarse de actuar. Overhaul dijo que la protegería. Mintió descaradamente. Dios, odiaba a los mentirosos. Solo había una salida si Izuku no quería matarlo. Una solución simple que debería haber tomado antes. Se aferró al pilar con una mano y con la otra sacó 2 cosas de su cinturón de herramientas. Una pistola tan ensangrentada que tuvo que limpiarse el mango con el pantalón para evitar que se le resbalara, y una bala escondida en el fondo de su bolsillo. Toda esta pelea había sido una complicación excesiva. Un retraso de lo inevitable. Overhaul saldría vivo de esta pelea. Pero no lo haría con la supuesta enfermedad que usó con tanta frecuencia. Izuku saltó con las pocas fuerzas que le quedaban. Subió a lo alto del pilar, donde Overhaul sujetaba a Eri con fuerza. Entonces disparó. Las palabras del hombre al darse cuenta de Izuku se perdieron. Algo en Eri como un activo solo amplió su sonrisa mientras el corazón de Overhaul se disparaba al estallar la explosión. Una bala voló por el aire y se alojó justo en su hombro. Un impacto inofensivo. Lo habría sido si no hubiera hecho que su don se desintegrara. Olvidado, para nunca más encontrarlo. Como arena en una playa, perdida entre las escasas dunas. El pilar se fue con él. No necesitó pensar para agarrar a Eri. El agarre de Overhaul se había desvanecido al procesar la pérdida de su don. Izuku tuvo que dejar de lado sus latidos acelerados para poder concentrarse en los de Eri. Ella lo abrazó por la cintura, sollozando sobre el abrigo que él usaba para envolverla. Entonces cayó, de espaldas al suelo y con la máscara al sol. Disfrutó del espectáculo como siempre. Fox podría soportar la caída. Estaría golpeado y con mucho dolor, pero sobreviviría. Podría amortiguar la caída de Eri y ayudarla a sobrevivir. Entonces todos estarían a salvo. Overhaul estaría bien. Todos estarían bien. Por una vez, había hecho algo bien. Había salvado a la persona que se había propuesto salvar, y ella estaría bien. Todo estaría bien. Por un instante, incluso se permitió sonreír mientras el viento azotaba sus oídos, más fuerte a medida que se acercaban al suelo. Su alegría solo duró un tiempo. Hubo una pausa en el viento. Una pausa en el aire. El zumbido de algún artefacto metálico se mezcló con el chapoteo de contenedores. Grandes contenedores. Contenedores que creía haber volado por completo. Era la misma pausa que conocía tan bien. La misma suave niebla que acunaba su cabeza y le cantaba cuentos para dormir, y luego lo enviaba a enfrentarse a la ira de su padre al día siguiente. Papá, murmuró entre la niebla. Sus ojos solo ansiaban volver a ver para confirmarlo. Para demostrarse a sí mismo que estaba allí, que no era una alucinación de cansancio. Su papá estaba allí, estaba vivo. La niebla no respondió. Izuku extendió la mano hacia la niebla, y una mano le devolvió el abrazo. Intentó convencerse de que lo abrazaría, de que lo consolaría. Pero entonces la mano se extendió más allá de su mano, más allá de su corazón, hasta la niña que debía proteger. Entonces se la llevaron.
Se la arrebataron de las manos mientras gritaba y lloraba. Se llevaron el corazón palpitante por el que había estado dispuesto a morir y la llevaron a través de la niebla que se había llevado a Izuku a su edad. Gritó. Se impulsó hacia adelante a pesar de que la adrenalina que corría por su sangre se había desvanecido hacía tiempo e intentó arrastrarla de vuelta. La niebla lo envolvió, llevándose consigo la mano. Entonces, el grito llegó sin su permiso. Luchó mientras caía por los aires contra un enemigo que había desaparecido hacía tiempo. Un enemigo, un amigo o un familiar, no lo sabía, pero se llevaron a Eri. Se la llevaron, joder, y lo dejaron cayendo por los aires, con solo el cuerpo inconsciente de Overhaul para hacerle compañía. Izuku no sabía qué dolía más, el crujido de su propia columna al golpear el suelo, el sonido de Overhaul chasqueando de una forma que no podía ser natural o el hecho de que sus brazos estaban vacíos cuando aterrizó. Eri se había ido. Overhaul había perdido su peculiaridad. Izuku deseaba estar con él.